Alumnos, alumnas, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a esperar unos cuantos minutos a sus compañeros para dar inicio a la clase. Ok, alumnos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Espero todos se encuentren muy bien. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Vamos bien? ¿Sí? En la clase anterior, buenas tardes a todos los que nos están saludando también por el chat. Angeli, Ernesto, buenas tardes a todos. Profesor, Vamos. una pregunta. Sí, adelante. Sobre la práctica calificada que va a empezar, que será este próximo viernes, ¿cuál será el horario? Hemos dicho el primer día de clase que todas las prácticas calificadas van a ser al inicio de la clase. ¿Puntual en específico o con 5 minutos de tolerancia? Vamos a dar, normalmente hemos empezado con 5 minutos de tolerancia porque yo entiendo, entre 5 a 10 minutos de tolerancia, porque yo entiendo que algunos alumnos están saliendo de otros cursos, ¿no? Entonces, como pueden estar saliendo de otras clases, y para que no abandonen sus cursos, entonces vamos a dar esa tolerancia así como estamos dando en estos momentos también para las clases, ¿no? Ustedes se dan cuenta, estamos aquí a las 3 de la tarde, pero poco a poco los alumnos se van uniendo, ¿no? Entonces sí va a haber una tolerancia, pero la práctica empieza entre 3 y 5 o 3 y 10, más de eso no. ¿Ok? Ok, profesora. Vamos a hablar sobre la práctica después, para esperar también que se vayan uniendo sus compañeros, ¿no? Entonces después de las 4, veo que algunas preguntas que me están haciendo por el chat también con respecto a la práctica calificada. Recuérdenme, por favor, esas preguntas para después, ¿no? Porque veo que todavía son 18 alumnos lo que hay y generalmente se van uniendo para dar la oportunidad a que todos puedan preguntar si tienen alguna duda. ¿Ok? ¿Quedamos en eso? Sí, profesora. ¿Te parece bien, Estefanía? No, no me voy a olvidar la pregunta de la práctica. Sí, profesora. Perfecto. Pero hágame recordar, por favor. A veces uno se emociona un poco con las clases y se olvida, ¿no? Pero también tenemos a Alejandro ahí, que seguramente me va a hacer recordar. Muy bien. Entonces, para el día de hoy teníamos programado 12 posiciones. La de su compañero Ernesto y la de su compañero Ricardo. ¿Mm? Entonces, no sé cuál de los dos quisiera empezar. Yo puedo empezar, profesora. No sé si tengo la opción de compartir pantalla. Ahora mismo la vi. Ya, Ya gracias. está. Ya, un momentito. Ups. ¿Ahí se puede ver claramente? Perfecto. Ya, muchas gracias. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy haré una breve presentación sobre el reconocimiento del Estado de Israel. Durante los primeros siglos después de Cristo, los judíos se dispersaron por el mundo en los eventos conocidos como las grandes diásporas judías. Después de las cruzadas entre el 1095 y el 1291, en la posterior reconquista musulmana y la subsiguiente expansión del Imperio Otomano hasta Palestina, los judíos pudieron quedarse en la región sin ser perseguidos. Con el tiempo, los movimientos nacionalistas que surgieron a nivel internacional impulsaron el regreso de los judíos dispersos a Jerusalén, pero el mayor esfuerzo político fue del movimiento sionista, promovido por Theodor Herzl, que es el hombre que ven en pantalla.
en el siglo XIX. Los dirigentes sionistas tenían como objetivo principal la fundación de un Estado judío moderno, que tendría lugar en Palestina, aunque también surgieron propuestas temporales en la Patagonia Argentina o en la colonia británica de África Oriental, que sugirió el propio gobierno de Londres. Pero eventualmente todas estas propuestas fueron rechazadas. Para esa época, algunos judíos adinerados ya habían comprado vastos terrenos a las autoridades otomanas. Y posteriormente, cuando el Imperio Otomano pierde en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones le otorga sus territorios al Reino Unido para que los administre, como uno de los vencedores de la guerra. Y así comenzó el mandato británico en Palestina, y poco después empezaron los conflictos bélicos entre árabes y judíos, porque la población de judíos había aumentado bastante. El gobierno británico decidió retirarse y la ONU, en una asamblea general, dividió Palestina en un estado árabe y otro estado judío, con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Aunque como no había un plan de ejecución, sino solamente la recomendación, 2 semanas después, la Liga Árabe emitió una resolución que rechazaba la partición de la ONU e indicó que utilizaría la fuerza para oponerse. También se opusieron las organizaciones paramilitares judías y el Reino Unido, que se retiró de Palestina en 1948. Pero un día antes de su retirada, el líder sionista David Ben Gurión aceptó la partición de la ONU y declaró el nacimiento del Estado de Israel, junto al establecimiento de un gobierno provisional, que fue reconocido de facto por Estados Unidos y algunos otros países, y de jure por la Unión Soviética y varios otros más adelante. Israel solicitó la entrada a la ONU en 3 ocasiones, y fue aceptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en la última. Después fue aprobada en Asamblea General con 37 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones en 1949. Y desde entonces hasta la actualidad, Israel ha establecido relaciones diplomáticas con casi todos los países, a excepción de algunos como Cuba, Corea del Norte y países miembros de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Vemos una vez, este es otro ejemplo de cómo eventos históricos marcan el reconocimiento de Estado, ¿no? El Estado, ustedes ven el caso de Israel, ¿no? La lucha por crear un nuevo Estado que no estuvo libre de conflictos, ¿no? Con el caso del que incluso hubo la intervención de las Naciones Unidas. Sin embargo, vemos también cómo los estados, incluyendo el nuestro, van reconociendo paulatinamente, gradualmente, a estos nuevos estados, ¿no? que van surgiendo. Y creo que ya hemos repetido que el reconocimiento es voluntario. ¿Ok? Muchísimas gracias, Ernesto. No sé si ya tenemos en clase a su compañero Ricardo. Sí, profesora, me dice que ya va a entrar, ha tenido unos problemas, pero ya está en camino. Perfecto. Entonces, mientras su compañero Ricardo se une a la clase, vamos a continuar nosotros. Lo último que estuvimos viendo en la clase anterior fue el tema del principio de atribución. Yo no sé si les ha quedado claro lo que hemos venido trabajando y a manera de el principio de atribución en las organizaciones internacionales, ¿no? Hemos hecho algunos ejercicios para hablar el tema de las competencias. Ahora vamos a seguir abordando este tema, pero antes de continuar y a manera de monitorear la comprensión de este concepto del principio de atribución en estas organizaciones internacionales, los voy a invitar a ustedes a que esta vez se unan a Slido. Ustedes tienen ahí la página slido.com, tienen el código para unirse y por favor participen
los animo a que participen en esta tarea o en este ejercicio con respecto al concepto de Ricardo, muy bien, ya luego del ejercicio puedes realizar la presentación. Muchas gracias. Entonces, los invito, por favor, no sé si todos pueden visualizar la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve, profesora. Excelente. Entonces, les voy a pedir ahora sus intervenciones. Muy bien, van 2 alumnos que han participado. Vamos a esperar, tenemos creo que más de 20 alumnos en la clase, 27 alumnos. Por lo menos si la mitad podría participar, los animo, es una manera, como les digo, de que ustedes pongan en práctica también el concepto que hemos aprendido, ¿no? Me confirman, por favor, si los alumnos, si están ingresando, están intentando ingresar al slide, porque veo que solamente 2 alumnos han participado del ejercicio. Pero, profesor, disculpe, tengo dificultades para entrar porque estoy tratando de entrar con el código, pero no me salen las preguntas. Sí, yo también, el mismo problema. Bueno, profesora. Sí, profesora, lo mismo me sucede. Y con el código O sea, le he puesto el código 178-191, pero no. Ah, la barra de arriba. con la barra, pero no es 178, ahí hay un símbolo numérico antes del número. A ver, a ver. Puede ser con la barra o puede ser... Sí, confírmeme, hay algunos alumnos que están teniendo problemas. Pero es un Profesora, problema buenas tardes. Yo he puesto el código, pero me sale como para escribir una pregunta, pero no me sale para poder marcar la pregunta, entonces tengo problemas también con eso. También me sale igual. Acá me salen sus compañeros, me dicen que con el código QR sí se puede. ¿Pueden intentar? Si no, nos volvemos al Menti. Ya tenemos 5 alumnos, eso dice que sí se puede marcar. Su compañera Angeli me dice que ha mandado el link al chat grupal. Y ahí sí se puede. Si el Slido no nos funciona, nos vamos a regresar al Menti. Bueno, ya parece que va a funcionar. Por el chat grupal sí se puede, profesora. Por aquí sí. ¿Sí?
Tienen su chat grupal. Muy bien. Vamos a esperar que por lo menos la mitad, más o menos son 29 alumnos en este momento. Veo que ya van mejorando, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hemos llegado a la mitad por lo menos. Nadia me dice que ahora sí se puede acceder. Ok. Les agradezco a los que han podido participar. ¿Preferirían que les dé un minuto más para poder continuar a los alumnos que faltan? Me faltan 9. A mí me gustaría darle la oportunidad a todos. Muy bien. Les agradezco a todos los alumnos por su participación. Este, por ejemplo, es un tipo de preguntas que hemos tomado antes en una PC, ¿no? Lo estoy usando ahora para medir también la comprensión de este concepto, ¿no? Hemos hablado del principio de atribución, que fue el último tema que tocamos en la clase anterior. ¿Me pueden escuchar? Por favor, confírmenme. Sí, profesora. Sí, Sí sí, se sí. escucha, profesora. Perfecto. Entonces, veo que una abrumadora mayoría ha marcado un 63%, la primera opción. Y hay un porcentaje mínimo que ha marcado la última, ¿no? Vamos por la última. ¿Qué hemos dicho de las organizaciones internacionales? Que los estados, es una asociación voluntaria, ¿no? Y donde los estados, son los estados los que establecen, que negocian, son los que fijan cuáles son las competencias y las facultades que van a atribuir a a los órganos de estas organizaciones internacionales. Fijan los objetivos, fijan las competencias. Tuvimos la semana pasada un ejercicio con respecto a si las organizaciones internacionales tienen un poder general. ¿Y recuerdan ese ejercicio? Ayúdenme, por favor. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos la semana pasada sobre si las organizaciones tienen un poder general? ¿Mm? Profesora, yo, por ejemplo, no estuve, no sé si podría darnos un ejemplo, de repente nos serviría a todos. A ver, perfecto. Guadalupe me dice por el chat que sí recuerdo. Muy bien, Juana. Ahora, mi pregunta para todos es, recordando el ejercicio anterior, ¿no? Este concepto que es básico, ¿no?
¿tienen las organizaciones un poder general para actuar? Y adelante, Dora. No, justamente en la clase pasada se comentaba que el principio de atribución menciona que las organizaciones internacionales no pueden hacer lo que no ha sido otorgado por los estados. Por eso las competencias de una organización internacional son determinadas en los tratados internacionales. Muchas gracias, Dora. Efectivamente, ¿no? Las organizaciones internacionales, por lo tanto, no se crean solas y no se pueden atribuir a sí mismas competencias que no le corresponden, ¿no? ¿Dónde se fijan las competencias? Su compañera nos ha dicho los tratados internacionales. Los tratados, específicamente los tratados constitutivos o fundacionales, que es donde se establece, repito, los fines, la estructura, los programas, ¿no? Las obligaciones, los derechos de los estados, la forma de adhesión, la forma de participación, toma de decisiones. Esa es la importancia del tratado constitutivo. Dijimos nosotros que hay una diferencia entre el Estado y las organizaciones internacionales, ¿no? Y veo que algunos alumnos, hay un porcentaje en la clase, su compañera Juana Guadalupe también nos dice, los tratados señalan la exactitud sobre lo que deben actuar, ¿no? La OMPI, por ejemplo, la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual, tiene un mandato específico, tratar el tema de propiedad intelectual, ¿no? El Fondo Monetario Internacional tiene un mandato específico, que es asuntos monetarios, ¿no? La ONU también tiene un mandato específico, que es velar por la seguridad y la paz internacional. La Organización Mundial del Comercio tiene otro mandato, ¿no? Que es promover o establecer un foro de negociaciones para la liberación del comercio, ¿verdad? Entonces, los tratados o las organizaciones regionales, tipo la Unión Europea, también tienen mandatos específicos. Entonces, no pueden atribuirse competencias más allá de aquellas conferidas por los tratados, ¿no? Vamos a revisar el concepto de competencias implícitas, ¿no? Pero tiene determinadas condiciones. ¿Ok? ¿Quedó claro ese concepto ahora? Entonces, por el principio de atribución, significa que las organizaciones internacionales no pueden ir más allá de sus competencias y por lo tanto tienen una subjetividad internacional limitada. Eso lo trabajamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Me ayudan, por favor? Los necesito para poder continuar con la clase y Dora me dice que sí. Si no pueden hablar, el chat es un medio. Gracias, Juana. Bueno, ahí veo a sus compañeros también. Mario Ernesto también me dice que sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan ese tema? Flor Contreras también nos dice que sí, ¿no? Es importante que manejemos estos criterios, ¿no? Estás muy bien. Veo ahí a Diana también que nos dice que sí, muy bien. Entonces, ahora que quedó claro este concepto de no hay un poder general, se manejan por un principio de atribución y por lo tanto tienen una subjetividad limitada. Las competencias, tenemos que revisar qué tratados. A ver, ayúdenme ahora. ¿Qué tratado revisamos? Constitutivo, me dice Juana Guadalupe. Muchas gracias, Juana. Jesús también lo dice, el tratado constitutivo. Muy bien. ¿Se va entendiendo entonces? Excelente. ¿Los ayudó el ejercicio?
¿Qué es lo que me interesa repasar con ustedes? Este es un modelo de PC, ¿ah? De pregunta PC. ¿Mm? Muy bien. Fernanda, Ernesto, me dicen que sí, ayudó. Muy bien. Espero que para todos. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta en que los pueda ayudar, por favor? Tenemos una buena asistencia el día de hoy. ¿Quedó claro? Sí, profesora, quedó claro. Gracias. Muy bien, Gustavo. Entonces vamos a continuar, ¿les parece? Tuvieron al principio un poquito de dificultades con Slido, ¿no? Pero después se pudieron manejar. Y ya cuando nos mandaron el enlace, el link al grupo, ya pudimos entrar desde, al menos yo pude entrar desde los celulares o del celular, así que fue más Ya. sencillo. Ok. Vamos a ir viendo entonces si hay algún problema. Voy a compartir pantalla entonces ahora con ustedes. Profesora, disculpe, me parece que uno de nuestros compañeros iba a exponer sobre la... Ay, sí. Gracias, Giuseppe, por recordarme. Esa es la ventaja de contar con ustedes, ¿eh? Les dije que la clase no la hacía yo sola, la hacíamos juntos. Adelante, Ricardo. Sí, profesora, de un minuto. De un minuto. Está habilitado si quieres compartir pantalla. Gracias, profesora. Ricardo. No se parece su compañero. No sé si está con nosotros. Ok, Ricardo. ¿Te parece si vas arreglando tu problema con tu computadora y en el momento que estés listo? ¿Ahora sí? Ok, perfecto. Adelante entonces, Ricardo. Sí, profesora. ¿Se puede ver bien? Recién estás compartiendo. Todavía no puedo visualizar. Ahora sí. Bueno. ¿Reconocería? Ok, bueno, buenas tardes a todos. Para esta oportunidad, voy a exponer sobre Kosovo y su reconocimiento como Estado. Este, antes de, antes de comenzar en materia, realizando una breve introducción, con respecto al, si bien, hace muchos años atrás, tanto serbios como albanos, tenían muchos conflictos durante mucho tiempo, de hace varios años atrás, con respecto al territorio de Kosovo, ya que ambos querían ocuparse de dicho territorio. Pero lo más interesante se viene aquí en el siglo XX, ya que en el preludio de la Primera Guerra Mundial, Kosovo fue considerado por el Reino de Yugoslavia como parte de la región del sur de Serbia. Y bueno, después de la derrota de los otomanos un siglo atrás, claro, se llevó a cabo la creación del Reino de Yugoslavia, siendo integrados obviamente por Croacia, por Serbia, por Bosnia y, bueno, y Eslovenia, y siendo Kosovo parte del, del país de Serbia. Este, bueno, y después de dicha guerra, los serbios, quienes presentaban un conflicto como siempre, bueno, como casi siempre con los albanos por tener estos últimos unos migrantes dentro del territorio de Kosovo,
fueron adueñándose del territorio de Kosovo, donde los albanos comenzaron a ser una minoría dentro de ellos, siendo la mayoría obviamente los serbios. Pero no obstante, esto cambiaría en 1974, y en plena Guerra Fría. Serbia presenta una constitución donde se le otorgaba a Kosovo una mayor autonomía, por lo que conllevó a Kosovo a tener su propio poder legislativo y judicial, además de poder enviar representantes al Parlamento yugoslavo. Gracias a esto se ha provocado el realzamiento del nacionalismo del siglo XIX por parte de los albanos, que aún permanecían en Kosovo, a pesar de que eran minorías quienes querían convertirse en una república federativa de Yugoslavia, desencadenándose una fuerte protesta en 1981 en Pristina, el cual es la capital de Kosovo, las cuales fueron sofocadas por el gobierno serbio. Luego de estas protestas en Pristina de 1981, la tasa de natalidad de los musulmanes, siendo estos pertenecientes a varios albanos dentro de Kosovo, hizo que se aumentara en un 90% de habitantes albanos dentro de Kosovo, por lo que la minoría poco a poco fue creciendo, para así tener, digamos, una cantidad considerable de habitantes para que sus protestas fuesen escuchadas. Y bueno, con ello, los albanos kosovanos proclamaron en 1991 su independencia, siendo la República de Kosovo, aunque bueno, los albanos ahí en ese tiempo lo llaman el Estado de Kosova, siendo obviamente pero la desventaja es que solamente fue reconocida únicamente por la mayoría de Albania, concordándose estos con el inicio de las guerras yugoslavas. Y ahí se puede decir que hubo un descuido por parte de Serbia, ya que en la década de los 90, aparte del conflicto con Albania, como siempre ha sucedido durante todos esos años, también existían una guerra de Serbia contra los separatistas dentro del país yugoslavo, como lo eran Bosnia y Croacia, terminando este conflicto con la desintegración de la antigua Yugoslavia en 1993, dejando de ese lado sus problemas con los albanos por Kosovo. Bueno, y de ahí, aquí se puede ver de que al final de cuentas, tanto Eslovenia, Croacia y Bosnia fueron separados, o sea, la Yugoslavia se desintegra y finalmente, ¿qué pasa con Kosovo? Si bien es cierto que aún se sigue, los albanos lo consideran una república, una nación independiente, Serbia seguía considerando, a pesar de la proclamación de la independencia de Kosovo en 1991, seguía reclamando a Kosovo como parte de su territorio, porque no tuvo el consentimiento como para ceder dicho territorio. Y bueno, y durante la otra parte de los 90, Serbia logra la paz con los bosnios y croatas para formar el Ejército de Liberación de Kosovo, causándose en 1998 la guerra de Kosovo por la negación de Belgrado, el cual es la capital de Serbia, en reconocer la independencia de Kosovo. Esta guerra se caracterizó por la intervención directa de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Bueno, la OTAN, en ese tiempo era conocida como, hasta ahora como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta intervención directa se dio porque no había una forma de lograr una solución diplomática entre las regiones involucradas dentro de la guerra de Kosovo, los cuales eran los albanos y los serbios, aludiendo motivos humanitarios de la OTAN para la intervención ante la gran cantidad de desplazados albanos. Gracias a ello, generó que las tropas serbias se tengan que retirar de Kosovo, siendo su consecuencia principal tanto la separación política como económica de Pristina con Belgrado. Y bueno, y esto nos lleva finalmente al siglo XXI, en el cual en los años 2000 se dio a conocer la misión de la Administración Provisional de la ONU en Kosovo, que garantice la paz, a la par que miles de desplazados albanos pudieron regresar a Kosovo luego del conflicto con Serbia en los 90, regresando dichos albanos en 2006, siendo ahora ellos la mayoría gracias a la intervención de la OTAN en la guerra de Kosovo. Varios habitantes serbios tuvieron que retirarse de Kosovo por medio de las represalias, quedando solamente un 4% de serbios de la población total del territorio de Kosovo, convirtiéndose ahora los serbios en la minoría dentro de Kosovo, por lo que en 2008 se ha convocado en una asamblea
para volver a declarar así definitivamente la independencia de Kosovo, generando, bueno, al final dicha decisión fue ganada y por decisión unánime, pero el problema es que no estuvieron los 11 representantes de la minoría serbia en la asamblea, generándose de esta forma una división en la comunidad internacional por el reconocimiento del Estado de Kosovo. En la actualidad, 98 estados de la ONU, siendo liderados por Estados Unidos, reconocen a Kosovo como una nación independiente. Por otro lado, Serbia lo sigue considerando como la provincia autónoma de Kosovo, tal como se estipula dentro de su constitución, donde el principal argumento es que tanto los serbios como el resto de países que no reconocen la independencia de Kosovo es por haber tomado una declaración unilateral de independencia en 2008, sin el consentimiento antes mencionado con Serbia, tal como también y además países sumándose a Serbia, también Rusia, China y España y la mayor parte de países de América, Asia y África no reconocen a la República de Kosovo. Finalmente, se puede decir que este conflicto ha presentado muchas idas y vueltas, por lo que, si bien es cierto que Kosovo aún no forma parte de la ONU, ha logrado algunos avances, como por ejemplo pertenecer al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y no me queda más que felicitar a Ricardo y Ernesto por la presentación que han realizado. Es un gusto ver cómo nuestros alumnos se preparan, ¿no? El esfuerzo que hacen para, en este breve tiempo que se les ha dado, porque solamente se les ha pedido 3 minutos y han hecho su máximo esfuerzo de sintetizar esta información. Y los PPTs que han presentado claramente demuestran también su preparación. Entonces quiero felicitarlos a los dos por la presentación que han hecho el día de hoy. Vamos a continuar. Yo creo que ha sido muy clara, muy precisa de la información de cómo los conflictos que se pueden dar entre estados antes de que se produzca este reconocimiento de estado, ¿no? Y vemos que no todos los estados de la comunidad internacional van a necesariamente reconocer, a pesar que existan 50, 80 o 90 estados que reconozcan, algunos por cuestiones políticas prefieren abstenerse. Repito lo que les he comentado antes, eso no significa que no existan como estados si reúnen las características las cuales hemos conversado, ¿ok? Entonces no se preocupen, los animo también a los demás alumnos del curso, para más adelante vamos a también a hacer convocatoria, que puedan hacer algunas exposiciones orales sobre temas muy puntuales y así de breve. ¿Ok? Espero que nuestros alumnos que han participado en estas presentaciones hayan podido también aprender sobre este tema y toda la clase, ¿no? ¿Ok? Esos son buenos ejemplos, entonces, complementan con el que presentó su compañera Nadia Romero el día viernes. Nadia también está con nosotros. Entonces, vamos a Profesor, continuar. buenas tardes. Sí, entonces, ya tenemos a 3 alumnos entonces que han participado en estas exposiciones. Esperamos y convocamos a los demás. No impide que nuestros alumnos que ya presentaron puedan también continuar haciendo presentaciones voluntarias, ¿no? Eso enriquece la clase porque la participación de ustedes, alumnos, es clave, ¿no? Para hacer la clase mucho más dinámica y aprender, ¿no? Ustedes contribuyen muchísimo para alcanzar los objetivos de aprendizaje en cada sesión, ¿no? Entonces, vamos a terminar lo que estuvimos, creo que ya esto lo vimos, aquí nos hemos quedado la clase anterior, precisamente con este principio de atribución, que lo acabamos de reforzar con el ejercicio que hemos trabajado, la idea, el concepto. Estas organizaciones internacionales tienen una estructura orgánica porque los tratados constitutivos normalmente establecen
cuáles son los órganos que se van a crear y cuáles son las facultades, competencias y obligaciones que tienen estos órganos al interior de estas organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, estas instituciones van a tener el encargo, la tarea de velar por el funcionamiento, el cumplimiento de las normas de la organización. Porque recuerden ustedes que estas organizaciones internacionales crean unas normas internas, ¿no? Propias de la organización, ¿no? Entonces, necesitan a estos órganos, ¿no? Esta estructura orgánica permanente que les permita llevar a cabo, ¿no? Estas actividades. Ahora vamos a ver lo que es la personalidad jurídica internacional de estas organizaciones internacionales y ya reforzar lo que nosotros hemos conversado. Y hay un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema. Si ustedes observan, lo que la Corte nos dice es que las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional, ¿no? No es lo mismo, dice la Corte, no es lo mismo que decir que se trata de un Estado, ¿no? Y es por eso que hay una diferencia entre los Estados y las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales operan bajo el principio de atribución, que acabamos de estudiar, ¿no? No son Estados que tienen soberanía, que tienen capacidad para tomar decisiones en principio sin límites, y los límites que puedan tener son los compromisos internacionales o lo que impone el derecho internacional. Hay normas jus cogens de las cuales ya hemos hablado, las normas imperativas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un Estado, tampoco son superestados, no es lo que dice la Corte. ¿Qué significa entonces? Que las organizaciones internacionales tienen derechos, tienen obligaciones, y las cuales, repetimos, han sido desarrolladas, elaboradas en sus tratados constitutivos. Entonces, perdón, dice que regresamos. Entonces, no tiene las mismas derechos y obligaciones que un Estado, ¿no? Es un sujeto de derecho internacional que es capaz de poseer derechos, obligaciones, y que es capaz también las organizaciones internacionales de presentar reclamos a nivel internacional, ¿no? Tienen esa facultad precisamente porque se les reconoce esta personalidad jurídica, una personalidad jurídica objetiva. ¿Qué significa una personalidad jurídica objetiva? La capacidad de poder oponer esa personalidad frente a terceros. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, miren ustedes este concepto de la independencia funcional de las organizaciones internacionales. Está recogido en el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora voy a pedir a algunos de ustedes que voluntariamente nos ayude con la lectura de este artículo 100 para entender de qué se trata esta independencia funcional. ¿Algún voluntario o voluntaria? Tengo una voluntaria. Valeria me parece que fue la primera, y de ahí la primera y la segunda Diana, y no te preocupes Fernanda, que va a haber oportunidad. ¿Ok? Ya. Artículo 100, Carta de las Naciones Unidas. En el cumplimiento de sus deberes, el secretario general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización. ¿La otra la lee mi compañera o continúa? Sí, vamos a dejar a Valeria. Gracias. Yo diría. Diana, perdón, era la otra alumna que levantó la mano, me parece. Sí, profesora. Buenas tardes. Sí. Ok, Perdón. Gracias, Valeria. Adelante, Diana. ya. Cada uno de los miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del secretario general y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. Muchísimas gracias.
Diana, gracias también Valeria. ¿A qué nos referimos con esta independencia funcional? Las organizaciones internacionales tienen sus propios funcionarios, ¿no? Tienen su propio personal que es independiente de los estados. Y precisamente por esa independencia de los estados, esa diferencia de lo que podría ser un funcionario público del estado, es que los estados que son parte de estas organizaciones internacionales no pueden dar instrucciones, órdenes a estos funcionarios de las organizaciones internacionales, porque estos funcionarios trabajan y sirven a las organizaciones, no a los estados miembros. ¿Ok? Es por eso que la norma dice el secretario no solicita ni recibe instrucciones de ningún gobierno. Eso es lo que conocemos como independencia funcional, ¿no? Ni de ninguna autoridad diferente a la organización. ¿Ok? Entonces, y los Estados miembros tienen la obligación de respetar este carácter internacional de los funcionarios de estas organizaciones internacionales, ¿no? Y de no ejercer presiones o recomendaciones a estos funcionarios. ¿Ok? ¿Quedó claro el concepto de independencia funcional? Y para que ustedes observen como ejemplo de que no es las Naciones Unidas, no es la única organización internacional que maneja este concepto de independencia funcional, tenemos el ejemplo del Acuerdo de Cartagena, que creó la Comunidad Andina, y el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio. Si ustedes los leen, y los invito a que ustedes los lean con detenimiento, ustedes van a observar que tiene exactamente el mismo alcance. La redacción puede variar, ¿verdad? Pero el objetivo, el significado, el contenido es consagrar esta independencia funcional de las organizaciones, ¿no? Esa expresión de que, miren ustedes, por ejemplo, el artículo 38 del Acuerdo de Cartagena, ¿no? El personal de la Secretaría se abstiene de cualquier acción incompatible con el carácter de sus funciones, ¿no? No recibe, no acepta, no solicita instrucciones de ningún gobierno, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de la Organización Mundial de Comercio, que yo los invito a que ustedes puedan leer con mayor detenimiento. ¿Ok? ¿Quedó claro este concepto de independencia funcional? ¿Sí? Vamos a ver en el chat. Dice muy claro, dice muy bien. Martín. Excelente. Solamente Fernanda me parece que quedó pendiente de la lectura. Fernanda, ¿todavía estás con nosotros? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. ¿Te animarías a leer, por favor, solamente del artículo 6.4 del acuerdo de la OMC, la acción? Sí. Muchas gracias. Dice, las funciones del director general y del personal de la Secretaría serán de carácter exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, el director general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la OMC, y se abstendrán de realizar cualquier acto que pueda ser incompatible con su condición de funcionarios internacionales. Muchísimas gracias, Fernanda. Entonces, acá hay dos aspectos que quisiera observar con ustedes. Primeramente, el carácter de estos funcionarios. No son funcionarios de gobierno. No representan a los miembros. Son funcionarios internacionales, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede cuando cuando al inicio de este párrafo se habla del director general y del personal de la Secretaría, ¿no? ¿De qué se habla? ¿Qué carácter tienen sus funciones? Sus funciones son internacionales, no son nacionales, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo que realizan opera en el plano internacional.
¿Mm? Y lo que hacen los estados, que son miembros, es reconocer inmunidades y privilegios también a funcionarios de organizaciones internacionales. ¿Ok? ¿Quedó claro este concepto? ¿Vamos bien? Vamos bien, creo, ¿no? Perfecto. Entonces, ya nosotros hemos hablado del principio de atribución. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se consagra estos principios de atribución en las organizaciones internacionales. Y aquí tenemos el ejemplo de la Carta de la OEA. ¿Sí? El concepto que hemos venido trabajando desde la semana pasada, lo vamos a ver ahora reflejado en esta Carta de la OEA. ¿Tengo algún voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura del artículo 1 de la Carta de la OEA? Adelante, Giuseppe. Muy bien, profesora. Los estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Muchas gracias, Giuseppe. Entonces, observen en particular la última parte de este artículo, ¿no? El segundo párrafo, ¿no? Donde dice la OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la carta. Entonces, no puede asumir más allá, no puede asumir competencias más allá de lo que los estados han acordado como miembros de esta organización internacional. ¿No? Ningún órgano de la organización puede hacer eso. ¿Quedó claro? Para reforzar ese concepto de atribución. ¿Sí? Adelante, Gustavo. Claro, profe, un ejemplo de lo que usted acaba de mencionar, de lo que aparece aquí en el artículo 1 de la carta, es, por ejemplo, cuando el despropósito que hubo de parte de unos políticos en solicitar a la OEA que hiciera una especie de auditoría a las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Sin que esté de por medio una petición formal de parte del Estado peruano, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de, tal vez, de no concordancia con el principio de atribución, puesto que se estaría pues atribuyendo una funcionalidad que no le correspondería a la OEA, ¿no? Lo que pasa es que las organizaciones internacionales, en base a este principio, no pueden exceder las competencias que tienen, ¿no? Entonces, no puede, y claramente esta carta complementa este principio de no atribución con el otro principio que nosotros ya hemos conversado, ¿no? La no intervención. ¿No? Miren lo que dice, no se puede intervenir en asuntos de jurisdicción interna. Claro. Entonces, eso es un complemento, ¿no? Este principio lo que expresa es que de oficio, ¿no? La organización internacional no puede ampliar sus funciones o atribuirse a aquellas que no le han sido conferidas. Nosotros vamos a ver ahora lo que ha desarrollado los tribunales internacionales con respecto al concepto de competencias implícitas, pero ese es otro tema. ¿Ok? Entonces, quiero que esto quede claro, ¿no? Porque es algo fundamental en la idea del trabajo de las organizaciones internacionales. ¿Ok? Y miren ustedes otro ejemplo
de lo que es el principio de atribución, cómo lo recogen los tratados. Y aquí tenemos el Tratado de la Unión Europea. ¿Tengo algún otro voluntario que me ayude con la lectura? ¿O voluntaria? Adelante, Jesús. Jesús, adelante. Sí, profesora. Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que esto determina. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. Muchísimas gracias, Jesús. Aquí hay algunas palabras con las cuales quisiera cerrar esta idea de principio de atribución. La primera es el tema de límites de la competencia, ¿no? La actuación dentro de ese límite. Ya nos está diciendo que la Unión Europea, a pesar del avance que existe en este proceso de integración, las instituciones de la Unión Europea no pueden hacer aquello para lo cual no están facultados. Entonces, operan dentro del límite, ¿verdad? Y además, ahora ustedes ayúdenme. ¿Quién atribuye esas competencias a esta organización internacional? Los nuevos estados. Exactamente. ¿Ok? Y aquí tenemos también Rosa Guadalupe, Fernanda también nos dice los propios estados. Entonces, marquen esa diferencia, queridos alumnos, alumnas, ¿no? Al Estado no hay un superestado que le atribuya competencias, derechos. ¿Y por qué? Porque tiene soberanía. Sin embargo, las organizaciones internacionales son los estados lo que le atribuyen esas competencias. Por eso hablamos venimos hablando de ese concepto de subjetividad limitada, a diferencia de los estados. ¿Ok? Ahora, ya vamos con dos conceptos aquí, ¿no? El tema de los límites, el tema de quién atribuye. Y la otra pregunta que les formulo es, ¿para qué se le atribuye esas competencias a las organizaciones internacionales? Lo leen del artículo que su compañero muy amablemente nos ha leído, Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué los estados atribuyen esas funciones, esas competencias, ceden, acuerdan? Ayúdenme, por favor. ¿Para qué? Miren que la misma norma lo dice. Este es un buen ejemplo. Bueno, los voy a ayudar con la tercera. Para logro de objetivos. Y ahora ayúdenme ustedes con la cuarta. ¿Quién determina esos objetivos? Los nuevos Los estados. propios estados. Los propios estados. ¿Ok? Muy bien. Y toda competencia no atribuida, ¿en manos de quién queda? Manelis nos dice también los propios estados. Toda competencia no atribuida a las organizaciones internacionales en los tratados, ¿en manos de quién queda? Según esta norma. A ver, por el chat nos están ayudando los estados, ¿no? Nadie nos dice del estado. Los estados miembros, también nos dice Juana Guadalupe. ¿Aprendimos algo de esta norma? Que nos aclara el concepto del alcance de este principio. ¿Ok? Si no hay transferencia a la organización, le toca a los estados. Bueno, en el caso de la Unión Europea es un proceso de integración muy avanzado, ¿no? No todos han logrado ese nivel.
Ahora vamos a nosotros, a otro principio, que es el de cooperación leal. ¿Y en qué consiste este principio de cooperación leal? ¿Quién me ayuda con el artículo 4 del tribunal? Artículo 4 del tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes, un voluntario, una voluntaria que quiera leer? Ah, tengo a nadie de voluntaria. Ok. Flor, ¿puedes seguir tú? Principio de cooperación leal. Artículo 4 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Gracias, Nadia. Ahora le vamos a dar la oportunidad a tu compañera Flor también, que levantó la mano. Ok, muchísimas gracias. Flor, adelante. Se comprometen a sí mismos a adoptar a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. Muy bien. Ahora, la primera oración leída por su compañera Nadia tiene una diferencia con la segunda oración leída por su compañera Flor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? A ver, ¿me ayudan o no me ayudan? Un punto más para la práctica calificada, aquel alumno que me digan cuál es la diferencia entre la primera y la segunda oración. Que el primer punto establece obligaciones de hacer, es decir, adoptar las medidas, y la segunda es una obligación de no hacer, de no adoptar ni emplear ninguna medida. Ambas con el mismo fin de que se cumpla lo que se protege con el ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Le otorgamos o no el punto a su compañero Yusef? ¿Mm? Le otorgamos, ¿no? El primer párrafo contiene, como su compañero señala, una obligación de hacer, o también una obligación positiva. ¿No? ¿De qué? De adoptar medidas. ¿No? Es una acción del Estado, ¿no? Para cumplir sus obligaciones dentro del marco de este acuerdo de integración, asumidas de acuerdo al tratado, a los tratados. ¿No? Y el segundo párrafo leído por su compañera Flor establece, como su compañero ha indicado, una obligación de no hacer, o también llamada una obligación negativa, ¿no? De abstenerse de realizar aquellos actos que vayan en contra de las obligaciones que han asumido en el marco de este acuerdo. ¿Ok? Anotamos entonces el punto para los compañeros. No se preocupen, alumnos. Vamos a seguir trabajando también con ese sistema de darles a ustedes incentivos para que se animen. ¿Ok? La única condición, Giuseppe, es que te presentes para la práctica. La ausencia de la práctica significa que no te puedo otorgar el punto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, profesora, está bien, gracias. Perfecto. Entonces ya su compañero parte con un punto para la práctica. ¿Hasta que se comprendió? Sí, profesora. Sí, muy bien, Gustavo, gracias. Siempre agradable escuchar a nuestros alumnos. También sus compañeras en el chat, Flor y Diana, nos dicen que sí. Muy bien. Y vamos a ver el ejemplo entonces de la Unión Europea. ¿No? Les pongo estos ejemplos para que vean que no se trata solamente de una organización internacional la que recoge ese principio, sino es un principio que viene operando en estas organizaciones internacionales, ¿no? Y de establecerlo de manera positiva y negativa, ¿no? Para que no quede duda de que no solamente debes adoptar medidas, sino detente a no hacer aquello que estorba, que obstaculiza, ¿no? El logro de los objetivos de esta organización. ¿Qué nos dice este principio en la Unión Europea?
¿Tengo algún voluntario o voluntaria que se anime? ¿Mm? Ninguno, ninguna. ¿Qué pasó esta vez? Ah, sí tengo. Fernanda, adelante. Dice, artículo 4 del Tratado de la Unión Europea. La Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión, y los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Muchas gracias. Como ustedes pueden observar, también hay una obligación de hacer y una obligación de no hacer. ¿Mm? Entonces, en esto consiste este principio de cooperación leal. ¿Ok? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Y como no podía faltar el ejemplo de las Naciones Unidas, ahora vamos a dar paso. Me parece que Jesús, y perdóname si me equivoco, levantaste la mano también, junto con tu compañera Fernanda. ¿Te gustaría leer este artículo de las Naciones Unidas, Jesús? Sí, profesora, normal. Artículo, Adelante. artículo 2, numeral 5, Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización prestaron a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. ¿No? Entonces aquí vemos, muchas gracias Jesús, ¿no? El accionar a favor del trabajo ¿no? de la organización y la abstención, ¿no? Omito hacer algo a fin de no perjudicar, ¿no? Los compromisos que he asumido dentro del marco de esta organización internacional. ¿Ok? Y antes de pasar al dinamismo de las organizaciones internacionales, y como seguramente ustedes ya se acostumbraron a ver dibujos animados en este curso, voy a compartir con ustedes un video para reforzar este trabajo que hemos venido haciendo. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla. Sí, sí se profesora, puede sí se ver. llega a visualizar. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si vamos con el video?
Muy bien, alumnos. ¿Para qué sirven entonces? ¿De qué sirven los tratados constitutivos? De acuerdo a partir de lo que ustedes han podido observar en el video. ¿Mm? ¿De qué manera se expresan las organizaciones internacionales? ¿Qué han podido observar a partir del video? ¿Me ayudan, por favor? ¿Ninguno? ¿Qué pasó esta vez? Adelante, Gabriela. Profesora, buenas tardes. Buenas Comentando tardes. un poquito lo que vi en el video o lo que pude apreciar es de que las organizaciones internacionales tienen como que una autonomía propia y al mismo tiempo con ello una personalidad jurídica propia. Entonces, perdón, mis perritos. Chicos, cállense. No hay problema. Las mascotas, sé que varios alumnos escuchan clases con sus mascotas. No hay problema. Y bueno, al mismo tiempo que estos tienen una personalidad jurídica propia, tienen a su disposición órganos, funcionarios, empleados, que son la misma organización internacional quien interpreta junto con las decisiones que toman. Cállense, por favor. Quien interpreta sus órganos y bueno, eso sería todo. Quiero que Muchas gracias, Gabriela. Entiendo que también tu mascota quiere participar en la clase, ¿verdad? Está bien. ¿Alguno más? Su compañera ha expresado varias de las características de las organizaciones internacionales. No hay problema, Gabriela, no hay problema. No podemos callar a nuestras mascotitas, ¿no? Y nos hacen compañía también, ¿no? Entonces hay que comprender. ¿Alguno más que quisiera complementar lo que aprendimos del video? ¿Mm? ¿Ninguno? Su compañera Espinal nos dice que tienen un tratado constitutivo, efectivamente. ¿Ok? ¿Algo más? No me diga que no aprendieron más. Ya me está preocupando. Diana nos dice, el tratado constitutivo les da origen, muy bien. Se señala el principio de competencia y la toma de decisiones. Toma de decisiones, si no lo alcanzamos a ver la clase de hoy, lo veremos en la clase de Dios mediante el día viernes, que es un aspecto fundamental en toda organización internacional. Muy bien. Juana Guadalupe nos dice, los tratados constitutivos son interpretados por la organización internacional. Muy bien, Juana, que siempre es muy activa en el chat, ¿no? Muy bien, Juana, gracias. Efectivamente, ¿no? Hay un proceso y nosotros vamos a ver el tema de interpretación de tratados, ¿no? De cómo estas organizaciones internacionales también tienen sus órganos jurisdiccionales que van a realizar este proceso de interpretación. Muy bien. ¿Algo más que hayan podido? Su compañero Claudio, ¿verdad? Nos dice, las organizaciones poseen funcionarios independientes ante cualquier Estado miembro. Perfecto, esa es la independencia funcional de la que hemos hablado. Excelente. Veo que están siendo activos por el chat. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo se expresan las organizaciones internacionales? A partir de lo que han visto en el video. ¿Alguno de ustedes ha podido observar eso? Con los actos. Muy bien, Fernando. ¿Nos puedes indicar qué tipos de actos? ¿Cómo se llaman esos actos? ¿Existe un único nombre a esos actos de las organizaciones internacionales o varios? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Mm? ¿Ninguno? Un punto más para el alumno
que me diga cuáles son ese tipo de actos, los cuales se expresan, uy, ahora sí veo varias manos. Flor ya se adelantó y dijo a través de decisiones, directivas, regulaciones y reglamentos. Ya está en el chat, ya. Flor Contreras. Muy bien. ¿No? Entonces tenemos el día de hoy a su compañero. Ya estaba la respuesta lista, ¿no? ¿Quién más? La respuesta más completa ha sido la de Flor Contreras. Hay varias, efectivamente, ¿no? Decisiones, directivas, regulaciones y reglamentos. Entonces sí se ha seguido el video. Voy a... Alejandro, por favor, ayúdame con los dos puntos adicionales para nuestros alumnos. Gracias. Nuevamente, Flor, la única condición es que te presentes a la práctica. Si no asisten a la práctica, no les puedo otorgar el punto. ¿Ok? Pero ya parten con un punto adicional. Gabriela, veo tu mano levantada. No sé si tienes alguna pregunta. Diana también nos dice, ¿tienen personalidad jurídica propia? Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta. Gabriela, veo tu mano levantada. No sé si tienes alguna pregunta todavía que te pueda ayudar. Ahora mi pregunta para ustedes. ¿Ayudan los videos a que ustedes puedan aprender? ¿Mm? Sí, profesora, siempre ayudan porque, por ejemplo, después que usted hace preguntas respecto al video, si es que no ha quedado algo claro en nosotros, pues eso nos ayuda a reforzar también y quizá nos motiva a preguntar algunas dudas. Muchas gracias, Felicita. ¿No? Veo también en el chat que sí, nos dicen profesora. ¿No? Sí. Avanza un poco rápido, vamos a tratar de... con la clase ustedes tienen los videos grabados, ¿no? Ustedes pueden acceder, todas las grabaciones de las clases están disponibles en Paideia y tienen los videos grabados, ¿no? Si ustedes gustan revisarlos, lo pueden revisar ahí en Paideia, ¿no? Pero me da gusto que esa participación, ¿no? A través de diferentes medios. ¿Ok? Entonces, ahora, antes vamos a ver el tema del dinamismo. Alison, vamos a controlar esto del avance de los videos para poder facilitar a todos los alumnos. ¿Ok? Gracias por el comentario. Entonces, ¿por qué hablamos de dinamismos en las organizaciones internacionales? Porque si bien hemos explicado nosotros que tienen tratado constitutivo, que dicen que establecen competencias, funciones, objetivos, estructura orgánica, proceso de toma de decisiones, etcétera, alumnos, alumnas, siempre hay ajustes en las decisiones. Y pueden haber cambios en la organización interna. Y de hecho, las organizaciones internacionales han sufrido cambio a lo largo de los años, ¿no? Nosotros vamos a un ejemplo que nos toca de cerca, la comunidad andina. Nace como el Pacto Andino en 1969. Y en los años 90 hay una transformación, un ajuste en la organización y se crea la comunidad andina, ¿no? Se firma un protocolo, que es un tratado adicional. Vamos a verlo cuando veamos la clase de tratados, ¿no? Y se hacen reformas que van a responder también a los nuevos intereses, objetivos y a la nueva realidad política, económica, internacional también, ¿no? Entonces las organizaciones internacionales no son estáticas, ¿no? La misma Unión Europea a lo largo de los años ha venido aumentando su membresía y ahora seguramente ustedes han escuchado también la salida de Inglaterra de la organización. La misma comunidad andina también ha sufrido la salida de algunos miembros que se retiraron, como el caso de Venezuela y en su momento Chile,
¿no? En el caso de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también, ¿no? Que nace con un objetivo muy limitado de cooperación y luego, gradualmente, con el transcurso de los años, los estados van negociando, poniéndose de acuerdo y van asumiendo cada vez mayores compromisos para avanzar ya a la creación de una área con mayores derechos y obligaciones para los estados, ¿no? Entonces, si en algún momento se animan a llevar el curso de procesos de integración en el futuro, ¿no? Van a ser bienvenidos también, ¿no? Pero son claros ejemplos de cómo se van moviendo las organizaciones, ¿no? No solamente la membresía, ¿no? De que ingresan nuevos miembros, de que salen algunos, ¿no? Como lo que acabamos de observar aquí en la Comunidad Andina, en la Unión Europea, sino también en lo que se quiere alcanzar. La Unión Europea no nació con un euro, con una moneda la usan un gran número de países en la Unión Europea, ¿no? Sino que esas decisiones se fueron adoptando en el camino, ¿no? Se va avanzando, ¿no? en los objetivos que se quiera alcanzar. ¿Ok? ¿Quedó claro esta idea del dinamismo en las organizaciones internacionales? ¿Sí? Y tengo... cierto, que, antes de avanzar con este tema de la clasificación de organizaciones internacionales, teníamos algunas consultas de algunos alumnos con respecto a la práctica calificada. Por favor, antes de irnos, quisiera darles la oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Profesora, yo tengo una pregunta. La práctica es individual, ¿no? Sí. Ya. Cada alumno. Si van a acceder a la práctica en Paideia, les voy a mandar en estos días, a más tarde mañana, les enviaré un anuncio sobre el tema de la práctica, algunas indicaciones antes. Sí, efectivamente, Martín, una APC se elimina, ¿no? Son 5, de las cuales 4 van a ser considerados. ¿Ok? Adelante, Diana. Profesora. Sí, profesora, ¿cuánto tiempo es la duración de la práctica? Entre un promedio de 35 a 40 minutos. ¿No? Si vemos que hay una complejidad mayor, podríamos otorgar 5 minutos más, ¿no? Ok, Pero ese gracias. promedio, ¿no? Aquí su compañero también me recuerda, muchas gracias Ernesto, que una alumna me preguntaba si debíamos usar lectura, ¿no? Ustedes la lectura la tienen a la mano, las lecturas están para que ustedes complementen los temas que hemos trabajado en clase, ¿no? Como ustedes ven, por el tiempo que tenemos, ¿no? Y abordamos diferentes temas, algunos de ellos poco complejos, los vamos trabajando con una serie de actividades. Entonces, las lecturas les van a permitir a ustedes profundizar los conceptos que trabajamos, ¿no? Creo que ya lo indiqué también en el primer día de clase, nosotros no tomamos controles de lectura, ¿no? Les he puesto un modelo de pregunta, ese de principio de atribución, me parece. Franco me pregunta si son casos, si vienen algunos casos, para que ustedes apliquen los conceptos que hemos aprendido. ¿Ok? Casitos cortos, pequeños. No todos son casos, hay algunas preguntas de concepto, como la que ustedes han visto. Esa es una pregunta de práctica calificada. Obviamente ya no va a venir, ¿no? ¿Ok? Entonces es un mix entre casitos pequeños para que apliquen los principios, conceptos y algunos temas conceptuales. ¿Ok? De acuerdo a las instrucciones del sílabo que ustedes ya tienen a la mano también,
¿no? Y justo este curso revisa una serie de conceptos y principios y reglas de derecho internacional. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. No sé si tienen alguna otra pregunta que los pueda ayudar. A la alumna que me preguntó sobre las lecturas, contesté la pregunta ya, la duda que tenía, que su compañero Ernesto amablemente me recordó. Sí, profesora, gracias. Era mi pregunta. Ok, Estefanía. Muy bien. ¿Algo más en que pueda ayudarlos antes de despedirnos, alumnos, alumnas? ¿No? Entonces, muchísimas gracias por su participación. ¿Aprendimos algo hoy o no? Espero que sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí, profesora, Qué bueno. sí. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Me alegro. Nos vemos Dios mediante entonces el día viernes. ¿Sí? Hasta luego, profesora, gracias. Gracias, Un profesora. gusto. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Profesora. A ustedes.